Jamás imaginé que llegaría el día en que mi propia hija se sentaría frente a mí con la intención de arrebatarme la tierra que había regado con lágrimas y sudor. 2 hectáreas heredadas de mi padre, ásperas, resistentes, vivas, que para mí no eran una simple propiedad. Eran mi refugio tras la muerte de David. Allí, en lo alto de la ladera, se erguía la casa que habíamos levantado juntos, con vistas a los bancales escalonados, las espalderas de frutas del bosque y el invernadero de cristal cuya puerta corrediza instalé con mis propias manos. No tenía valor para los extraños, pero para mí lo era todo. Después del entierro, los vecinos llegaron con guisos calientes y palabras medidas. Nadie se atrevió a preguntarme qué haría sola en ese lugar. Ni yo misma lo sabía. Solo sabía que cada mañana abría los ojos y me arrodillaba ante la tierra. Empecé con hojas de mostaza, zanahorias antiguas, tomates de nombres tan extravagantes como reconfortantes. Al segundo año fue la tierra la que me sostuvo. Las plantas florecían con fuerza. Coloqué riego por goteo, conseguí un puesto en el mercado del sábado y llené mi despensa de frascos etiquetados con fecha y orgullo. Sloan apenas aparecía. Siempre ocupada, siempre persiguiendo algo. Pero un día regresó cargando una maleta en una mano y un café helado en la otra. Por un instante quise creer que tal vez ella también respiraría conmigo como antes. Alabó cómo había dispuesto los cultivos, deslizó los dedos por la malla de la valla y con una voz cargada de azúcar me preguntó si alguna vez había solicitado una tasación del terreno. No contesté. Algo en esa dulzura me provocó un escalofrío. Hace apenas una semana me invitó a un brunch diciendo que quería hablar seriamente. La comida fue exquisita como siempre. Brindamos con mimosas, halagó mi vestido y me sonrió desde el otro lado de la mesa con una calidez que esta vez ya no me engañó. Entonces abrió una carpeta. «Fírmalo, mamá», dijo con una calma que helaba la sangre. «Esta finca ahora es mía». Hubo un tiempo en el que Sloan adoraba el huerto. Tendría 6, quizás 7 años cuando plantamos juntas nuestra primera hilera de judías verdes. Iba descalza como yo, siempre con las rodillas manchadas de tierra durante los veranos, y nunca encontré la fuerza para reprenderla. Reía a carcajadas cada vez que una lombriz se retorcía cerca de sus dedos, y luego me miraba con los ojos brillantes como si acabara de hallar un secreto del universo. Para ella la tierra era un juego fascinante. Para mí era una lucha diaria por subsistir. Y sin embargo, cuando la tenía al lado riendo en medio del barro, por momentos rozaba la felicidad. David solía sentarse en el porche, la guitarra en brazos, observándonos con una paz silenciosa. Decía que manteníamos viva la broma familiar, esa de trabajo de campo. Y nos lo creímos durante un tiempo. Cuando él murió, todo se vino abajo. La casa se volvió una caja muda cargada de ausencias. El dolor no pide permiso. Llega con fuerza, se acomoda y lo invade todo. Recorría la propiedad cada mañana solo para evitar derrumbarme. Venderla habría sido lo más sensato. Me llegaron ofertas tentadoras. Un promotor de Portland me prometía cifras que liquidaban mis deudas de un plumazo, pero no pude. En vez de eso, saqué lo poco que quedaba en la cuenta, arreglé el riego, reconstruí el invernadero que David no llegó a terminar y empecé de nuevo. Cuando el saldo bancario tocó fondo, la tierra comenzó a responderme. Tomates tan dulces como ciruelas, rábanos con un picor que despertaba. Monté una caja semanal de verdura, repartí volantes en el mercado como una loca y resistí. El ritmo regresó. No era dicha, pero sí una forma de lucidez. Sloan miraba todo desde la distancia. Sabía que me las estaba arreglando, o al menos eso dejaban entrever sus correos. Entró en una escuela de negocios en Nueva York,
Montó una consultora de inversiones sostenibles, lo que fuera que eso significase. Yo le enviaba fotos de las cosechas, a veces sin esperar respuesta. Me escribía de vez en cuando cada pocas semanas con mensajes breves como «Estás guapísima, mamá» o «Qué orgullosa me siento de ti». Siempre amable, siempre lejana. No me molestaba. Me repetía que regresaría cuando estuviera preparada. Me aferraba a esta tierra como a una promesa silenciosa, como a un refugio que la guardaba. Creía que la cuidaba para ella. Tal vez, sin saberlo, la estaba conservando para alguien totalmente distinto. Cuando bajó del avión con ese andar firme sobre tacones y la espalda erguida como una actriz de otro tiempo, no supe reconocerla. Sloane apareció sin previo aviso. Yo estaba en el porche arrancando las cabezas secas de los zinnias cuando un coche compartido se detuvo y sus ruedas sobre la grava crujieron como vértebras rotas. Bajó con pantalones demasiado ceñidos, unas gafas de sol desproporcionadas para su rostro y zapatos que jamás pisaron barro. El abrazo fue breve, algo mecánico, cálido en apariencia pero envuelto en una bruma lejana. Dijo que necesitaba tiempo para aclararse, que la startup había colapsado bajo su propio peso, que los inversores se habían esfumado y que no quería hablar del tema. No la presioné. Fui a prepararte. Me pidió leche de avena. No tenía, así que lo bebió solo y murmuró que tenía un sabor peculiar, encantador. Los días siguientes se paseó por la finca como si fuera una desconocida, una visitante con mirada crítica. Describía el lugar como sereno, exquisitamente conservado, como si estuviera viendo una portada de revista. Al principio lo tomé como un cumplido. Luego vinieron las preguntas. ¿Cuánto crees que valdría esta tierra hoy en día?, soltó, mientras deslizaba los dedos por el borde del bancal elevado como quien evalúa un producto. Le respondí que hacía años que no pensaba en eso. «Pues deberías», replicó. «Con los nuevos planes de urbanismo y el auge de la vida sostenible, este sitio podría valer una fortuna», dijo. Empecé a observarla con otros ojos, y no pasó mucho tiempo antes de que trajera a Asher King, presentándolo como un simple amigo interesado en el campo. Llevaba mocasines de piel y un reloj cuyo precio superaba sin duda el coste de todas mis semillas para la próxima temporada. Comentó todo lo que debía con una voz suave, pero medida. Habló de lo precioso que era el terreno, de cómo le evocaba el huerto de su infancia, junto a la abuela. Luego, situándose junto a la valla sur, ladeó la cabeza con gesto ensayado y pronunció: «Esta ladera sería ideal para levantar cabañas ecológicas de lujo en niveles. Las vistas están intactas, es una mina sin explotar». No le contesté. Me limité a acompañarlos de regreso a la casa y a ofrecerles limonada, como si aún fuésemos familia. Aquella noche me quedé en la cocina apoyada en el fregadero, observando cómo las sombras se extendían como dedos largos sobre los campos. Sloane estaba dentro, absorto en sus correos electrónicos, con la cara iluminada por el resplandor azul de la pantalla. Solo llevaba 3 días en casa, pero ya lo notaba, ese desajuste imperceptible que se da cuando alguien a quien has amado empiezas a pensar en otro idioma, uno que tú ya no comprendes. Ni siquiera se interesó por cómo venía la tierra ese año. No preguntó cuánto había tardado la col rizada en brotar, ni por qué había decidido plantar maragüeyas junto a las habichuelas. Se limitó a observar los surcos como quien evalúa un solar, no una herencia sembrada con afecto. A la mañana siguiente, con aire distraído, me soltó si no había pensado en abrir un acceso por el lado este. Según él, facilitaría la entrada para futuros desarrollos. Las visitas de Sloane pasaron pronto de ser espontáneas a estratégicamente programadas. Comenzó a organizar veladas llenando la casa de caras nuevas, gestos educados
y sonrisas vacías que nunca llegaban a encenderles los ojos. Al principio creí que era su manera torpe de reconectar, de tender puentes entre nosotros, pero pronto quedó claro que había otra intención detrás. Una noche, mientras compartíamos calabaza asada y una copa de vino, me miró fijamente y disparó: «Mamá, estás encadenando un legado. Esta tierra no son solo hortalizas y barro. Es un capital familiar. Me estás cerrando la puerta a empezar mi vida desde cero». Sus palabras fueron como una bofetada fría. Tragué saliva con esfuerzo y respondí con calma, aunque se me quebraba el pecho, que para mí esto nunca había sido una cuestión de dinero. Se trataba de proteger algo sagrado. Ella asintió, aunque percibí un destello de prisa disfrazada en su mirada. Después llegaron llamadas inesperadas y visitas de rostros que no veía desde hacía años. Mi hermana Helen, con la que llevaba una eternidad sin hablar, se presentó en la puerta con una calma ensayada y un tono que no admitía réplica. «Calla un momento. Ha llegado la hora de pensar en grande. Sloane necesita un nuevo rumbo, y este terreno podría dárselo». Me quedé helado. Aquella súbita preocupación de Helen me supo a traición tras otra aún más amarga. Poco después apareció Glenn Thatcher, aquel que se hacía llamar el mejor amigo de mi padre, pero que no había puesto un pie en esta tierra en más de 10 años. «Ahora entre tus tomateras», murmuró sin pudor. Tu padre soñaba con que este sitio sirviera para elevarnos a todos, no solo a ti. Quizá ha llegado el momento de mirar más allá de tus propios miedos». Sus palabras me rodearon como una soga elegante disfrazada de consejo. Empecé a dudar. ¿Realmente estaba bloqueando el avance de todos, o lo que me paralizaba era el terror de perderlo todo? Empecé a sospechar si mi resistencia no era más que apego egoísta, disfrazado de fidelidad. Pero entonces una noche me asaltó un recuerdo nítido, salvaje. Las manos agrietadas y firmes de mi padre, hundiendo semillas de remolacha en la tierra en aquel verano de 1987. Su voz serena, casi solemne. «Si quieres que algo florezca más, te vale honrar el suelo donde lo siembras». Esa imagen me ancló como una verdad antigua. No pensaba rendirme. Al día siguiente instalé más cámaras de vigilancia por todo el perímetro. Contacté con la oficina del condado y actualicé cada papel relacionado con la titularidad del terreno, blindando todo legalmente. Comencé a documentarlo todo con precisión quirúrgica, la producción de cada cosecha, los gastos, incluso fotografías diarias del amanecer sobre los campos. Ya no estaba protegiendo un trozo de tierra, estaba custodiando una herencia. Así que cuando Sloane me llamó para invitarme a un brunch el domingo siguiente, supe que lo que teníamos entre manos ya no era una conversación familiar. Estábamos a punto de enfrentarnos a la verdad cruda sin adornos. El brunch parecía una postal de Pascua, copas de mimosa, en porcelana delicada, servilletas de lino dispuestas como abanicos ceremoniales. Sloane había decidido llevar americana. El cabello recogido con esmero hacia atrás y el móvil boca abajo, vibrando con una cadencia mecánica cada pocos minutos. Helen había vuelto a desaparecer. Asher también. Yo masticaba en silencio mientras ellos disertaban con suficiencia sobre las últimas extravagancias inmobiliarias, fondos de capital riesgo y la moda de abandonar la ciudad. Apenas iba por la mitad del café cuando Sloane se inclinó junto a su silla y sacó una carpeta azul marino reluciente, como una trampa recién aceitada. «Quiero que veas esto», murmuró deslizándomela con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Dentro, representaciones gráficas, planos quirúrgicamente ordenados y coloreados con mimo. El título, Verdance Village. Mi finca dividida como un cadáver en la mesa de autopsia.
parcelas, calles sin salida, el huerto reducido a nada. El invernadero, mi invernadero sustituido por una línea curva, marcada como zona de encuentro comunitario. «Te quedarás con la casa», dijo con una calma que escocía, «y con un jardín precioso». Lo demás, según él, era terreno mal aprovechado. Podría formar parte de algo más grande, más útil. Observé las imágenes, luego cerré la carpeta con lentitud. «No, mamá», dijo con tono paciente, casi condescendiente. «No dramatices. Es racional. Tú seguirás teniendo tu rincón». «Este es mi rincón», respondí. «Cada palmo de tierra». No alzó la voz, no imploró. Se limitó a echarse hacia atrás en su silla y sentenciar: «Entonces ya has elegido. No digas luego que no te di la opción». Y fue en ese instante, justo ahí, cuando supe que por dentro él ya había soltado la cuerda. Que su traición llevaba tiempo gestándose. Era jueves por la mañana y yo repartía frutas y verduras en la cooperativa del pueblo. El sol apenas asomaba tibio sobre la tierra mojada mientras cargaba la última caja en el camión. Las manos aún impregnadas del dulzor de las fresas y el perfume de la albahaca cuando el teléfono comenzó a sonar. Era Hank, mi vecino del otro lado de la valla. Su voz llegó temblorosa y acelerada, casi como un susurro cargado de alarma. «Escúchame bien, vuelve a casa ahora mismo. Sloan ha venido con una excavadora. Está arrasándolo todo». No pregunté más. Solté las cajas donde estaban y me lancé al coche. Aceleré por la carretera de grava que conocía de memoria, pero que esa mañana me pareció conducir directamente al infierno. El rugido grave de un motor industrial se dejó sentir en el aire, antes siquiera de que pudiera distinguirlo. Un estruendo ajeno al campo profanando la quietud de mis cultivos. Al alcanzar el terreno, el impacto me dejó sin aliento. Sloan estaba allí al mando de la máquina con una expresión helada que jamás había visto en su rostro. Una determinación cruel despojada de cualquier rastro de vínculo. La cuchilla gigante de la excavadora barría con violencia los bancales elevados donde había criado con paciencia y sudor tomates, lechugas y mis queridas hierbas. Me quedé clavada en el sitio unos segundos incrédula, hasta que reaccioné y saqué el móvil para grabarlo todo. «Esta tierra ya no es tuya», vociferó por encima del estrépito del motor. «Tuviste tu momento, mamá». Su voz cortante me desgarró más que el acero. Le grité, le supliqué que se detuviera, pero ella solo pisó más fuerte el acelerador. El invernadero, mi santuario ese que había protegido con mimo durante meses, se vino abajo bajo la fuerza de la cuchilla. Los cristales estallaron como relámpagos congelados. Las tuberías de riego se rompieron escupiendo agua estéril sobre la tierra arruinada. Los árboles que habían tardado años en crecer fueron arrancados sin piedad, sus raíces al aire como heridas abiertas. Pero no estaba sola. Las cámaras que había instalado hacía poco estaban registrándolo todo sin perder detalle. Y eso lo cambiaría todo. Las imágenes capturaban su llegada a la demolición intencionada y esa expresión helada de triunfo en su rostro. Era un testimonio amargo, pero me pertenecía. En cuestión de instantes, las sirenas rompieron la calma del campo con su aullido implacable. 2 coches patrulla irrumpieron en la escena, y de ellos bajaron varios agentes con precaución medida. Sloan descendió de la excavadora como si nada, recibiéndolos con una sonrisa tan falsa como su versión de los hechos. «Es simplemente un desacuerdo familiar», les explicó fingiendo serenidad. Su voz tenía el tono pulido de quien ha ensayado una mentira muchas veces. «Mi madre no comparte mi visión sobre el futuro de estas tierras. Les entregué a los agentes los documentos que probaban mi titularidad, junto con un dossier detallado sobre la historia de la finca.
En silencio les mostré en mi móvil las grabaciones de seguridad que había guardado. Sus rostros pasaron de la duda al desconcierto y finalmente a la indignación contenida. Uno de los policías negó con la cabeza serio. «Esto no es un simple conflicto de herencia», sentenció. «Esto es un delito por daños deliberados». Mientras recopilaban declaraciones y evaluaban la magnitud de la destrucción, me mantuve al margen con el alma desgarrada al ver cada rincón arruinado. Sloane ni siquiera se dignó a mirarme. Permaneció con los brazos cruzados y la mandíbula tensa como si aquella tierra y la madre que la había defendido con uñas y dientes ya no significaran nada para él. Esa noche me quedé sola sentada entre los escombros, con el polvo aún suspendido en el aire como una niebla de duelo. La finca guardaba silencio herida, pero no vencida. Me limpié la tierra de las palmas y solté el aire lentamente. Aquel no era el final. Era el primer paso. Los días posteriores al asalto con la excavadora fueron una mezcla sofocante de tensión y agotamiento. Hasta que el verdadero combate comenzó la batalla judicial. La demanda de Sloane cayó sobre mí como un golpe seco, acusándome de haber manipulado a mi padre, de haberle influenciado de forma ilícita para cambiar su testamento. Me señalaba por coacción emocional y pretendía que anular la legalidad de la herencia. Fue como recibir una segunda embestida, esta vez disfrazada de legalidad fría y calculadora. Sabía que no podía hacerlo sola, así que busqué a Rachel Dannings, una abogada conocida por enfrentarse a batallas de herencia tan enredadas como despiadadas. Desde el primer momento su actitud fue serena pero incisiva. Me pidió absolutamente todo el testamento original, escrituras, cualquier documento que reflejase los deseos auténticos de mi padre. Le entregué años de papeles, recibos, declaraciones fiscales, cartas arrugadas, todo lo que aún olía a pasado. Pero Rachel quería ir más allá. «Si tu padre dejó algo más, lo encontraremos», dijo con determinación. Entonces revisé hasta el último rincón de la casa. En el fondo de un baúl de cedro que llevaba años olvidado bajo la cama de invitados, descubrí los diarios de mi padre. La mayoría eran apuntes de campo, lluvias, siembras, observaciones del viento. Pero una anotación escondida entre las páginas finales me atravesó el alma. Kaya conoce esta tierra como su propia piel. No solo cultiva, la escucha. Esta granja es suya. Era un testamento sin firmas, pero con una verdad que quemaba. Rachel se superó a sí misma cuando encontró una antigua grabación. Un vídeo tomado el día que mi padre firmó la última escritura. En él, con la voz cansada pero firme, mi padre miraba a la cámara sin titubeos. Le dejé la tierra a Kaya porque la entiende como nadie más decía. Ella no la venderá. Dejará que respire. Aquella imagen borrosa y esa voz que creí perdida me devolvieron algo que el juicio no podía darme paz. La sala del tribunal me sobrecogía mármol frío. Un juez imperturbable, abogados que parecían perfilarse más por su traje que por su ética. Sloane tomó la palabra primero. Dibujó ante todos una versión de mí cruel y egoísta, asegurando que había manipulado a nuestro padre alejándole del resto. Me llamó codiciosa. Me acusó de romper la familia por una simple finca. Su tono era agresivo ensayado, pero no sabía lo que teníamos preparado. Entonces Rachel se incorporó con una serenidad calculada y desmontó una por una aquellas afirmaciones. Exhibió el testamento original, la escritura firmada ante notario y los diarios manuscritos de mi padre. Acto seguido hizo reproducir el vídeo. La sala quedó en un silencio cortante, mientras la voz de mi padre llenaba el espacio con una verdad incuestionable. La máscara de Sloane se resquebrajó. Incapaz de sostener la farsa,
estalló de pronto. «Esto es un sinsentido, malgastáis tierra en lechugas y nostalgias». El estupor recorrió la sala del tribunal. Su abogado intentó acallarla con gestos urgentes, pero el estrago ya era irreparable. El juez nos observó a ambos detenidamente, luego volvió la mirada hacia las pruebas esparcidas sobre su mesa. Su rostro se tornó sombrío al asimilar cada detalle. No apelé al sentimentalismo. Permanecí serena permitiendo que la evidencia hablara por mí. Aún quedaba camino por recorrer, pero supe que en ese instante el equilibrio de fuerzas se había inclinado. La tierra y los anhelos de mi padre ya no eran meros vestigios, se habían convertido en mi escudo. Y cuando crucé la puerta del tribunal ese día, entendí que no era el final, sino el verdadero comienzo. El fallo llegó 2 semanas después. El tribunal me otorgó la indemnización íntegra por los daños sufridos y dictó una orden de alejamiento inmediata contra Sloan. Los cargos penales fueron remitidos al fiscal y me advirtieron que el proceso judicial sería prolongado. Aún así, aquello supuso un hito. Una línea firme trazada entre el abuso y la justicia. Una rendija cerrada al pasado. Lo que jamás imaginé fue lo que ocurrió al día siguiente. Al abrir la puerta aquella mañana me encontré con un pequeño grupo de vecinos esperándome. Algunos portaban herramientas, otros traían esquejes y brotes jóvenes. Hank había traído una plataforma de compostaje sin cobrarme un céntimo. Marisol la panadera nos dejó el almuerzo con una sonrisa silenciosa. Chatti petit Jan noi. Entonces, Rachel se levantó con una serenidad implacable y desmontó una por una aquellas falsas acusaciones. Expuso el testamento original, la escritura auténtica y los cuadernos donde mi padre había dejado anotadas sus intenciones. A continuación reprodujo el vídeo. En cuanto la voz pausada de mi padre llenó la sala, el silencio se volvió espeso como el plomo. La máscara de Sloan se resquebrajó. Descompuesta, soltó un grito desmedido. «Esto es absurdo. No se puede desperdiciar tierra en lechugas y emociones». Nadie reaccionó. El estupor se adueñó del tribunal. Su abogado intentó calmarla, pero el daño ya era irreparable. El juez nos observó con gravedad, escudriñando cada una de las pruebas, como si le pesaran en la mano. Su rostro se endureció al unir las piezas del rompecabezas. No respondí con lágrimas ni apelaciones. Solo me mantuve firme, dejando que los hechos hablasen con la crudeza que requerían. Sabía que aún no habíamos terminado, pero por primera vez sentí que el terreno se inclinaba a mi favor. Mi padre ya no era solo un recuerdo, era mi aliado, incluso en la muerte. Sus deseos, su voz, su visión, todo se convirtió en mi armadura. Y cuando crucé la puerta del juzgado, ese día supe que lo verdaderamente importante apenas empezaba. El veredicto llegó 2 semanas después. El tribunal falló a mi favor, otorgándome la totalidad de la indemnización por daños y perjuicios y dictó una orden de alejamiento inmediata contra Sloan. Además, los cargos penales fueron derivados al fiscal del distrito. Me advirtieron que el proceso sería largo, pero eso ya no me intimidaba. Era el principio de algo. Una línea clara que separaba la traición del renacimiento. Un portazo definitivo a la manipulación. Lo que nunca imaginé fue lo que ocurrió al día siguiente. Apenas abrí la puerta por la mañana encontré a un pequeño grupo de vecinos aguardando. Algunos portaban herramientas, otros llevaban esquejes y semillas. Hank trajo una plataforma de compostaje que se negó a cobrar. Marisol, la del horno de la esquina, preparó comida para todos sin pedir nada a cambio. Está golpeada, pagada por los años, pero aún conserva el peso de sus sueños. Ahora también sostiene los míos. No siento que haya ganado una batalla. No exactamente. Ese tipo de victoria suena a ruido, a celebraciones vacías.
Lo que siento es algo más profundo, una serenidad sólida, clavada bajo el cielo inmenso. Esta tierra ya no es solo una propiedad ni un trabajo. Es el único lugar donde el aire entra hasta el fondo y no duele. Aunque quienes una vez fueron mi todo no sean capaces de verlo así. Varias semanas después de plantar la última semilla, apareció un sobre pequeño, sin remitente, dentro una nota escrita y a mano por Sloane. Decía que debía construir algo para los dos que no sabía cómo regresar con las manos vacías. Leí esa frase una y otra vez, como quien repasa una herida que ya no sangra pero aún escuece. No contesté. Decidí mirar hacia afuera. Me integré en una cooperativa agrícola compartiendo semillas y saberes con otros que también sienten la tierra latir bajo los pies. Empecé ahí a enseñar a jóvenes sobre el alma del suelo, enseñándoles a escuchar lo que no se ve, igual que mi padre me enseñó a mí. Abrí las puertas de mi granja a quienes quisieran aprender a tocar, oler, saborear, a quienes quieren volver a sentir. Las cicatrices siguen ahí y seguirán. Pero en su lugar está creciendo algo nuevo. Una red de personas que, como yo, han decidido cuidar lo que verdaderamente importa. A veces la familia no se hereda, se construye. Mañana llega el primer grupo para iniciar la siembra de primavera y con ellos una nueva apertura. Uno puede sembrarse a sí mismo en algo en la tierra, en las estaciones, en esos silenciosos intervalos donde brota la vida. Pero eso no garantiza que los demás sepan ver las raíces que has hecho crecer. No todos los que amas comprenden el sacrificio que conlleva crear algo con sentido. Algunos, por el contrario, anhelan verlo arder. Aprendí que reconocerse valioso no es un fruto de la cosecha, sino la semilla. Se encuentra en cada decisión silenciosa, en cada línea que marcas. Y no cedes, incluso cuando el mundo te exige que lo hagas. Porque mantenerse firme cuando la soledad aprieta no es debilidad, sino dignidad. Esta historia no habla solo de tierra ni de sangre. Habla de aquello que reverenciamos en lo más profundo y del coraje necesario para no dejar que lo profanen. ¿Alguna vez tuviste que plantar cara para defender lo que te pertenecía por justicia frente a alguien a quien entregaste tu amor sin medida? ¿Qué precio pagaste? ¿Y qué quedó en ti después? Son preguntas que me acompañan mientras cuido este pedazo de mundo para mí y para esa esperanza callada que sin ruido vuelve a brotar con cada nueva